Jerez se ha convertido durante este primer festival de cine flamenco y etnográfico en espacio para la reflexión y el análisis, desde ópticas diversas sobre la relación entre el flamenco, lo etnográfico y el cine, gracias a los distintos coloquios que tuvieron lugar en las diversas sedes del festival. Esta primera edición pone en valor y refuerza desde lo cinematográfico la trayectoria emprendida por la ciudad en torno a la cultura flamenca. Pablo Macías, bienvenido a Jerez. Buenas tardes, un placer estar aquí. Te sientes bien en Jerez, ¿no? Me siento muy cómodo, un poco de calor, más que en Málaga, pero la verdad que muy a gusto, me comí muy bien. Jerez y Tánger. Tú que conoces Jerez, estás aquí. ¿Qué tienen en común estas ciudades? Tienen un toque bohemio también, ¿no? Tiene un toque bohemio y con una decadencia atrayente, ¿no? Como tienen las grandes ciudades europeas en cierta manera, como Lisboa, ¿no? Me viene a la cabeza. Tiene mucha historia y una historia de diferentes civilizaciones, diferentes culturas que han estado en un mismo espacio y entre ellas han edificado una especie de sociedad un poco particular y un poco bohemia, como tú bien dices, o artística y con mucho potencial. Son dos ciudades muy interesantes y muy atrayentes. Tú junto a Sole Villalba sois los realizadores de La vida perra, película documental acerca de Ángel Vázquez. Te voy a preguntar por Ángel, te voy a preguntar por esa tierra maravillosa Tánger, pero lo primero que tengo que preguntarte es por el título, La vida perra. Bueno, La vida perra, este título tan atrayente, ¿no? La verdad que es un poco fuerte, es por la última novela de Ángel Vázquez, se llama La vida perra, de Juanita Narboni. De ahí cogimos el título. ¿Por qué? Porque la vida de Ángel Vázquez es una vida muy perra también, una vida muy atrayente, y a veces hemos escuchado que en cierta manera su vida es casi la mejor de sus novelas. Claro, a ver, yo no sé si estarás de acuerdo, pero Ángel, como otros escritores, necesitaban un poco esa vida perra, ¿no? Para sacar lo que tenían dentro de las tripas, si no, no podían contarlo. Sí, en cierta manera es un mito, pero es verdad, la verdad que eso sucede, ¿no? Parece sí, que hay gente que le gusta sentirse perdido y solo cuando se sienten perdidos encuentran un poco el camino y la luz para expresarse en cierta manera, ya sea con la literatura en este caso, como los músicos, como los pintores, etc. Sí hay mucho de perdición y malditismo en el arte. ¿Por qué? Bueno, eso es otra pregunta de difícil respuesta. ¿Has unido o habéis unido la figura de Ángel Vázquez con una tierra como es Tánger? ¿Qué tenía que recibir el espectador? ¿La vida de Ángel o la vida de Tánger? Son dos, tanto la vida de Ángel Vázquez como la vida de Tánger van todo al unísono, son indisolubles. Digamos que Ángel nace y muere prácticamente con la ciudad internacional, porque él vive en Tánger gran parte de su vida, luego se va a los últimos años a Andalucía y luego a Madrid, pero Tánger forma parte de él y entonces a la hora de contar su historia no podíamos obviar la historia de Tánger, de un Tánger internacional ya en declive. Un Tánger muy andaluz, por otra parte, que es lo que nos atrajo, ¿no? de toda esta historia. ¿Pero tú has conseguido lo que querías junto con Sole? La verdad que sí, porque es una cosa que hemos hecho sin ninguna financiación, por amor al arte, a un personaje, a su manera de escribir, a una ciudad. Hemos hecho los dos solos, tanto la grabación como el guión, el montaje y todo. Y la verdad que muy contentos porque se ha llevado un par de premios bastante interesantes, como el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares, y este año nos llevamos el premio del cine andaluz Mejor Documental. Y entonces una cosa tan pequeñita, hecha con pocos recursos, pero con mucho cariño y mucha pasión, haya llegado allí y interesa a la gente, pues la verdad que estamos más que satisfechos. Oye, ¿cómo es eso de hacer cine con dos duros? Pues la verdad que estoy acostumbrado, porque bueno, me dedico a la realización audiovisual, soy autónomo, tengo mi empresita y mi servicio de proveedor audiovisual, entonces los conocimientos los tengo ya. Y entonces, bueno, pues estamos acostumbrados a hacer cosas con dos duros, a manejar la cámara nosotros, a montar, a hacer la música que hace, por ejemplo, mi compañera Sole tan divinamente. Y esa es la manera que nos movemos en la guerrilla. Ya si nos movemos otro tipo de presupuestos con otras cosas, quizás no haríamos tan bien. ¿Cómo ha sido lo de rodar en Tánger? Pues rodar en Tánger la verdad que ha sido un poco de guerrilla, como te digo, porque no pedíamos permiso, simplemente íbamos como turistas, con una cámara pequeñita, con un trípode pequeño, evitando dar el cante, y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues salía un plano muy interesante que de otra manera con una producción con más equipo no hubiera sido posible. El hecho de estar dentro de este festival de cine flamenco, que también habla de etnia, ¿no? Este festival jerezano,
¿Qué papel juega vuestra película en este festival jerezano? Pues yo creo que es un papel de raíces, un papel como el flamenco, como lo que hablamos de cosas puras, de cosas que vienen con la historia, que vienen con la tierra y que aportan una visión, una visión distinta, otra mirada de una realidad que ya conocemos y que es un poco como escarbar un poco. Y en el flamenco hay mucho de escarbar y de irse a lo hondo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un poco el motivo por el que estamos aquí. Hay mucho etnográfico en nuestro documental y entonces, flamenco y etnografía, yo creo que La vida perra es un buen sitio para pensarse. Sí, sin duda alguna es muy étnica la película. ¿Y por qué Ángel Vázquez? Bueno, pues en primer lugar porque nos gustaban mucho sus novelas, nos gustan mucho, luego porque aparte de que es un magnífico escritor, su obra se radica en Tánger, ciudad a la que amamos, y por último lugar porque a mí personalmente me da mucho coraje que un escritor que yo veía tan bueno estuviera fuera tan desconocido, la gente no supieran quién es y entonces, pues esos son los motivos que nos llevaban un poco a hacer este documental. Oye, cineasta andaluz, Jerez, ¿qué te inspira a ti Jerez de la Frontera? Pues me inspira mucho, la verdad que me inspira mucho. En lo musical, desde muy pequeño, escucho mucha música jerezana y mucha gente que si no son jerezanas la ha influido mucho Jerez y la verdad que es un epicentro de la cultura para mí, igual que Málaga, Sevilla, Granada y Jerez, diría, de Andalucía, que Cádiz me perdone. Pero la verdad que sí, la de Jerez es muy interesante y te diré más el domingo, cuando ya llevemos más días aquí y disfrutemos todavía más de lo que nos ofrece la ciudad. Sin duda alguna. Me gustaría que me contaras, Pablo, en qué andas metido ahora, qué tienes entre ceja y ceja. Pues mira, acabamos de estrenar hace 2 semanas el siguiente documental que se llama Plomo, que hemos obtenido la Biznaga de Plata, mejor documental en el Festival de Málaga. Y la verdad que muy contento, es un documental sobre una figura también un poco especial, en cierta manera parecida a Ángel Vázquez, en este caso está vivo, que se llama Paco Cumpián, que es un poeta, impresor y viajero. Y nos centramos en un momento de su vida muy concreto en el que duda sobre si irse de Málaga y buscarse la vida en Marruecos, ¿no? Y acabamos de presentar ahora mismo el documental, que también está realizado con Soledad Villalba, que por cierto es sobrina de este personaje, de Paco Cumpián. Y nada, acabamos de estrenarlo ahora mismo y tenemos la Biznaga recién ganada, así que súper contento, la verdad. Te sigue tirando el norte de África, ¿eh? Siempre, la verdad que sí. Le veo muchas similitudes en la otra orilla, en cierta manera, y mientras más bajo Marruecos, más lo veo. Que hay más cosas que nos unen que nos separan, por supuesto. Y fíjate además el tiempo tan convulso en ese sentido que estamos viviendo. Bueno, en realidad ya hace mucho tiempo que esta situación se está produciendo, pero sí que es verdad que estamos ahora mismo en el epicentro de esa gran tormenta, ¿no? de la migración, ¿no? Desde luego, ahora mismo la verdad que está la cosa complicada, siempre está ahí, pero está complicado y va a estar así durante muchos años. Marruecos sabemos que la baza que tiene con España son estas cosas de la inmigración, etcétera. Y me daría mucha pena que la relación entre el Reino de Marruecos y España siempre estuviera tensa durante mucho tiempo, ¿no? Como estamos viviendo ahora. Siempre ha habido buena relación últimamente, en los últimos años, y yo espero que la cosa cambie para bien. Sin duda alguna. Pablo, ha sido un auténtico placer, que siga bien la vida perra y que sigas adelante con la bohemia, por lo que veo, muy presente en tu obra. Bueno, la verdad que sí me gusta, me gano la vida de otra manera, pero eso es lo que me enriquece. Porque tú bohemio no eres, ¿no? Ni Sole tampoco. La verdad que no. Un puntito sí tenéis, ¿no? Que no te engañe el pelo. Somos bastante disciplinados y por eso nos va bien y bastante metódicos y sí, la verdad es que sí, no somos de la bohemia, de acostarnos tarde y de no. Hay muchas formas de bohemia, pero me gusta esa respuesta. Somos unos currantes. Lo de la disciplina y lo de currar. Gracias, Pablo. Pues muchas gracias a ti, un placer. Laura Ockman, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantada. Bienvenida a Jerez, aunque yo no sé, tú eres sevillana, venir a Jerez es un poco desplazarte al lado de casa, ¿no? Al ladito, además yo he veraneado siempre aquí al ladito y a Jerez vengo un montón. Bueno, ¿qué tal eso de estar incluida en este festival flamenco de Jerez, que además tiene ese toque etnográfico, ¿no? ¿Para ti qué significa presentar, por ejemplo, esta película, Los días azules? Pues estoy encantada porque además esta parte etnográfica de la familia Machado, no solo suya, sino de su padre, Demófilo, que era, está considerado el primer flamencólogo, ¿no? Pues es reivindicar un poco el legado de los Machado, así que me parece un sitio ideal para presentarlo.
¿Sabes una cosa que me llama muchísimo la atención? Hemos hablado con Pablo Macías, que dirige La vida perra, y tu película es Los días azules, como títulos muy contradictorios y que, sin embargo, forman parte de una vida bohemia. Exactamente, bueno, el mío, Los días azules, es un documental que habla de Machado, pero que viene a reivindicar también pues unos días de esperanza, de ilusión, en los que de repente pues había una generación de intelectuales que estaban creando un proyecto fantástico, un proyecto que tenía la educación y a la cultura como bases fundamentales para mejorar, para crear una sociedad mejor. Entonces el documental trata de reivindicar eso, de ahí esos días azules que además responden al último verso que escribe Machado antes de morir en Collioure. Oye, qué bonito lo de esos versos, la historia que tienen, ¿no? En un papel que están dentro de la ropa del propio Machado y que encuentra a su hermano. Eso es una de las historias, bueno, más tristes pero más bellas también, creo, de nuestra literatura, de nuestra historia, y bueno, sí es un verso además que condensa el principio y el final de su vida, ¿no? Esos días azules, ese sol de la infancia de Sevilla y esos últimos días del cielo azul de Collioure, que le recordaba al cielo de Sevilla. Porque Machado, aunque parezca que no siempre, porque bueno, en Andalucía vivió pues muy poquito, ¿no? Siempre llevó a Sevilla y a Andalucía en su obra, siempre está reflejada y bueno, y está en los últimos días de su vida, en ese verso, pues está ahí Sevilla. ¿Por qué? ¿Por qué contar la historia o parte de la vida de Antonio Machado? Porque tú no eres coetánea de Machado, eres muy joven evidentemente, pero ¿por qué te llama? ¿Por qué te atrapa? Y dices, esto tengo yo que contar. Bueno, en primer lugar yo creo que Machado es el gran poeta de España, junto con Lorca, pero creo que sería bueno, nuestro gran poeta, ¿no? Y yo creo que los clásicos, porque Machado es un clásico, tienen esta cosa de que hay que revisitarlos siempre, porque siempre nos aportan luz a nuestros días. Uno lee a Machado y parece que nos está hablando de hoy. Y ese era un poco el sentido del documental también, no hacer solo una biografía, sino hablar de nuestra propia historia como país y reflexionar sobre temas pues como el papel que le damos a la educación, a la cultura, sobre la inmigración, que son temas que están hoy sobre la mesa y son cosas que nos están pasando. Entonces, bueno, Machado es un vehículo a través del cual hablar de estas cosas. Creo que has hecho un ejercicio absolutamente complicado y es mezclar una historia, digámoslo así, biográfica acerca de una gran figura de la poesía, pero al mismo tiempo tu relato visual es también pura poesía. Y todo ello haciendo, como aquí decimos, ese maridaje, ¿no?, entre biografía y poesía. ¿Cómo lo previsualizaste y cómo ejecutaste Los días azules? Pues es un camino que inicia en mi anterior documental, Tierras Solares, que habla también sobre Rubén Darío, otro poeta. Y para mí un documental sobre poesía o sobre un poeta, pues es muy importante que tenga en cuenta la forma, es decir, que no cuente solo con el contenido, con la palabra, sino también con la forma, ¿no?, con la fotografía, con la música, que tenga esa parte sensorial, porque al fin y al cabo la poesía es eso, ¿no?, es pura emoción. Entonces, para mí son dos planos que tienen que estar unidos indudablemente. Y bueno, pues este documental lo planteé así, teniendo en cuenta que quería contar con la palabra y con el texto, pero que tenía que contar con la imagen, con la belleza, con las emociones. Y bueno, pues lo trabajamos así desde la fotografía, desde la composición de la banda sonora. Y bueno, pues es un poco también sello personal, es un poco mi forma de trabajar siempre. Sin duda alguna, aunque cuentes la vida de otra persona, cada plano, cada toma lleva tu impronta vital, eso está claro. Además, todo ello aderezado con una magnífica voz en off que hace tangible, por así decirlo, al sentido del oído la obra de Machado, ¿no? Sí, yo es que creo que es muy importante recitar bien, porque muchas veces no ha hecho justicia, ¿no?, como se han recitado a algunos poetas, y bueno, en el sentido del trabajo con Pedro Casablanc, que es quien pone, grandísimo actor, que es quien pone la voz a Machado, pues fue maravilloso y fue, bueno, yo recuerdo que cuando estamos grabando, ¿no?, la voz, la locución, a todo el equipo se nos ponían los vellos de punta, porque es un trabajo increíble el que hace él y que era muy importante en el documental, pues que esos poemas lleguen a la gente y lleguen pues bien recitados, ¿no?, que es importante.
Laura, ¿te ha sido complicado grabar, rodar esta película? Bueno, un rodaje siempre es complicado, pero bueno, yo creo que ya es mi segundo largometraje como directora. Yo como guionista ya he hecho más cosas, pero como directora era el segundo y me he sentido cómoda porque bueno, son historias con las que yo conecto mucho, con las que tengo una implicación personal. He repetido con un mismo equipo, con lo cual ya somos como una familia, entonces bueno, ha sido duro porque ha sido un rodaje que nos hemos viajado muchísimo, que hemos ido en una furgoneta desde Sevilla a Collioure, después a Baeza, a Segovia, a Madrid, Barcelona. O sea, que casi es una road movie, ¿no? Claro, total, ha sido un viaje pues bueno, cansado, duro, difícil, pero también muy, muy bonito. Y al final el resultado, ¿te ha faltado algo por contar? ¿Te queda esa sensación de que...? Es que es muy complicado, ¿no? Supongo, sí, abarcar toda la obra de Machado, ¿no? Claro, o sea, siempre quedan cosas por contar. Yo creo que eso es lo más difícil, de hecho, de un documental, porque, bueno, son personajes que tienen una vida tan increíble y hay tantas historias que contar que, lógicamente, tienes que dejar cosas fuera porque, si no, pues duraría horas, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, creo yo, es como tener claro qué historia quieres contar y hacer un poco el sacrificio de dejar alguna fuera. Y por eso, bueno, también tener en cuenta que nunca quise hacer una biografía porque sería imposible, ¿no? Condensar en 1 hora y media una vida como la de Machado. Entonces, pues eso, ser un poco fiel a la historia que yo quería contar. Entonces, pues lógicamente hay que dejar cosas fuera. Sin duda alguna. Bueno, recuperar la obra literaria de Machado, no sé si al mismo tiempo un viaje a recuperar valores en una sociedad, la de hoy día, que está un poquito insensibilizada, ¿esa sería la palabra? ¿Volver a ese retorno al ser propio? Pues absolutamente, yo creo que Machado es la personificación de la bondad, como él decía, ¿no? Bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Y yo creo que eso es una de las cosas que hay que reivindicar en nuestros días, porque ya lo decía él, ¿no? Vivía en un tiempo en el que parece que ser bueno era ser tonto, y creo que es algo que no ha cambiado. Entonces sí que la reivindicación de la figura de Machado es también una reivindicación de eso, ¿no? De la bondad y del civismo, del compromiso, de mirar a los otros y no estar solo mirándonos a uno mismo, ¿no? Es pasar un poco del individualismo a lo colectivo, que yo creo es una de las grandes lecciones de vida machadianas, y sí, será el sentido de hacer el documental. Oye, háblame un poco de tus planes, tu futuro, ¿en qué andas ahora metida? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues ahora mismo estoy rodando mi tercer documental. Nos encontramos lo que pasa es que he hecho una escapadita para venir a Jerez, pero estoy rodando la historia de una mujer increíble, la historia de María Lejárraga, que fue pues la autora de los libretos de Falla, de Turina, del Amor Brujo, de obras como Canción de Cuna. Ya fue la dramaturga más prolífica de España. Y además una de las impulsoras del sufragio femenino, una de las precursoras del feminismo en España, pero su nombre no se conoce porque ella firmaba siempre con el nombre de su marido, que era Gregorio Martínez Sierra. Entonces, bueno, pues ahí estamos para reivindicar a esta mujer tan especial y tan increíble. Y sobre todo para dar visibilidad a una gran creadora, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Exactamente, para dar visibilidad a ella y a tantas otras mujeres que hicieron tanto por nuestra cultura, por nuestra historia y cuyos nombres pues son muy, muy poquito conocidos. Bueno, te voy a dejar ya que disfrutes de la proyección de Jerez. A propósito, Jerez es una tierra también como muy cinematográfica, ya sabes, aquí la tradición enorme que hay. ¿Te inspira a ti algo Jerez? ¿Te invita a hacer algo aquí próximamente? Bueno, me inspira todo, porque me parece una ciudad preciosa, ya te digo, yo vengo mucho, sobre todo en verano, y bueno, pues ojalá podamos rodar algo aquí prontito. De hecho, estaba asomándome aquí a la callejita esta de La Parra, que tiene la bodega, que es preciosa, y le estaba diciendo a Guille, mi productor, digo, bueno, esto hay que rodar algo aquí, porque es una maravilla. Hay que retratarlo en imágenes. Laura Ockman, ha sido un auténtico placer, y que sigan en tu vida los días azules. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto se ha dado una vez, probablemente no se vuelva a dar, porque son las circunstancias las que hizo posible pues que actuáramos a través de la generosidad de los artistas, abriendo su casa y actuando, dando cada uno lo que es y lo que sabe hacer.
El documental todavía, yo creo que este documental irá creciendo con el tiempo, necesita, ahora es un medio audiovisual, pero necesita de una narrativa. Yo creo que este documental debe de continuarse contando lo que pasa en cada uno de los escenarios, lo que le pasa a cada uno de los artistas, a él mismo, a su familia y dentro de la casa de cada uno. Este es un documental que está todavía virgen, pero que desde luego va a tener un recorrido, yo creo que muy importante en el tiempo. Porque indudablemente por la situación en que estábamos en aquella época, que no se podía salir, de que estaba todo el mundo en casa, como decía el de los camarones, confusionado, en vez de confinado decía confusionado, porque para esto hay que comentando muchas anécdotas, porque claro, lo vimos como entrábamos en la casa como si podríamos decir sin que nos vigilara nadie, ¿no? Porque no podíamos salir de casa ninguno. Pero bueno, ahora contaré una anécdota de esto. Pero la verdad es que cuando los dinamizadores culturales, es difícil esa palabra, Sí, yo la quitaría. Paco Cama y Luis Pérez, justamente trataba muchas veces, lo tengo que decir ahora aquí, hablamos de ese proyecto, mira, tenemos este proyecto. Digo, bueno, pues lo vemos interesante, ¿no? Y entonces digo, pues venga, pues manos a la obra, porque en realidad lo que habéis visto no se puede considerar como una obra de arte, porque es lo que estamos viendo, que cada uno actúa en su casa, cada uno con sus circunstancias, ¿no? Desnudo se puede decir, ¿no? Y creo que vamos a ver un poco el proceso de confinamiento y desconfinamiento, ¿no? A partir de estos vídeos de flamencos desde casa, hemos visto cómo los flamencos desde su casa nos llegaban, como nos llegaba todo, porque en esa época del confinamiento lo teníamos todo por pantalla, eran todas reuniones virtuales. Sin embargo, cuando salimos, cuando nos desconfinamos, lo que queríamos era salirnos del tiesto, ¿no? Entonces, ¿dónde llevamos el flamenco? Pues el flamenco lo llevamos a la azotea, ¿no? ¿Y dónde poníamos la cámara? La cámara ya no estaba estática, la cámara está en mano y está moviéndose todo el tiempo, ¿no? ¿Y cómo hacer eso con flamenco? Que es una cosa que realmente pues, no se repite, que es irrepetible, ¿no? Inigualable. Entonces creamos una fórmula a través de una repetición de la misma canción unas cuantas veces para poder rodar con esa cámara viva que se movía y a la vez rodar pues, un poco más como un videoclip, que fuera un poco, subirle un poco el valor de producción, porque queríamos que también llegara de otra forma, ¿no? Llegara de otra forma distinta. Claro, cuando ya se puede sacar afuera, ¿qué traemos, no? ¿Qué trae el ayuntamiento? Pues trae a homenajeados, a gente que durante la pandemia había hecho muchas cosas, bueno, todo el mundo creo que, yo que vine de la India durante el confinamiento, me sorprendí muchísimo con la gran respuesta solidaria de la ciudad. Creo que Jerez fue una de las ciudades donde eso me se vio más claro, ¿no? Donde había de todo, ¿no? Y realmente pues esta gente que vino a presenciar ese espectáculo flamenco eran estos homenajeados, ¿no? Esta gente que había hecho un poquito más que los demás, ¿no? Por la ciudad. Me importa mucho que se proyecte un blues para en Andalucía, porque creo que es la parte del país que ha sabido cuidar más la relación de esta influencia histórica con Oriente, ¿no? Así que está muy bien invitado dentro del festival, te lo agradezco muchísimo, os lo agradezco mucho, y cada vez que se proyecta en Andalucía para mí es un punto de curiosidad muy grande de saber cómo reacciona el público. Si ponen facilidades para que las marcas privadas entren, vean beneficios, se diversifica. No digo que ninguna solución es la perfecta, porque no existe y todo además se va moviendo. Es decir, el panorama de ahora mismo no es el mismo de hace 5 años ni será dentro de 5. Pero con lo que se ha tardado en ver, por ejemplo, lo de los patrocinios culturales, imagínate, y está todavía en volanda, ¿no? O sea, eso se empuja un poquito más
Y efectivamente todas las grandes empresas que son marcas asociadas a asuntos culturales, que se les den más ventajas, por ejemplo, ¿no? Y ellas también se formen no en quedarse en el evento local, en la pequeña actividad de barrio, la Semana Santa, el Carnaval, etcétera, que está muy bien, pero es decir, la verdadera cultura es cuando trascendamos eso. Estabas contando, Pedro, lo de... Pues eso, que Gonzalo, después del lío, cuando iba camino de Madrid, me dijo, bueno, esto que tú llamas teatro expandido no será cine, ¿por qué no hacemos una película? Habíamos estado trabajando en un guión, yo estaba preparando una película sobre Pepe Habichuela con 6 directores, que uno era Gonzalo, y de alguna manera pues yo pensé, bueno, si las energías que ya ahí se estaban juntando las ponemos en marcha, igual conseguimos el dinero para empezar una película. La productora nos dijo, escribe un guión. No es exactamente un guión yo lo que escribí, era como una especie de poesía, en el sentido más popular de la palabra, y a partir de ahí nos lanzamos en 15, 16 días. Filmamos en Sevilla y después todo el proceso de montaje y eso rehizo el guión, en fin, más o menos esa es la historia, ¿no? En la sala también está una parte del equipo de la película, pero yo he reconocido en los créditos la figura de Sergi Díaz, el montador. Mi primera película la hice con él y sé perfectamente cómo trabaja. Antes había seguido todo el montaje de Niños, la película de Joaquín Jordá, que también tuvo versiones de muchísimas horas, y he reconocido esa forma de ordenar el material, ¿no? de poner un cierto orden y al mismo tiempo de desordenarlo sistemáticamente, de ir haciendo saltar personajes de un capítulo a otro para crear esa suerte de sinfonía. Entonces, un trabajo, en este caso a 6 manos, supongo que es más complicado, pero al mismo tiempo es más enriquecedor, ¿no? Sí, la verdad es que la entrada de Sergi fue fundamental. Cuando estábamos en todo este proceso, yo había hablado con Isaac y La Cuesta y quería que fuera una montadora. No sé, pensaba que había mucha testosterona en la dirección y pensé una montadora, pero cuando le contaba a Isaac más o menos el plan, la cantidad de capas y de niveles que queríamos trazar en la película, Isaac me dijo, mira, yo solo conozco un tipo que sea capaz de meterse todo eso en vena y operar con ello, y es Sergi Díaz. Y bueno, quedamos con Sergi y fue como... Es que toda la película... Todo, desde la relación con Gonzalo, todo está lleno de una especie de coincidencia en el sentido poético de la palabra, increíble. De pronto Sergi había pasado parte del tiempo de su recuperación en mi pueblo. Sevilla le parecía, yo durante el montaje incluso le tenía que decir, pero Sergi, tú no te creas todo lo que yo digo de Sevilla, porque no, porque él pensaba que realmente Sevilla verdaderamente salvaba la vida, porque a él se lo había salvado en cierto sentido. Y entonces se producían toda una serie de elementos que fueron muy felices y que pusieron en marcha un proceso de trabajo con él fabuloso. Y para mí el aprendizaje con Sergi, bueno, era brutal, ¿no? Y había sobre todo muchísima alegría, muchísimo... él estaba eufórico también con la película y repetíamos copias, versiones, para adelante, para atrás. Él hizo primero toda una... que no era como esto no es, pero esto es lo que vamos a hacer. Quiero decir que era, bueno, está todo... vamos a intentar hacerlo como está en la marca del guión, pero realmente sí, esos flujos, esas comunicaciones, la idea de las capas de cebolla, ¿no? De poner muchas capas de cebolla en comunicación y que haya una película que es casi un tratado filosófico, pero también una comedia popular, incluso llena de chispas de vulgaridad, estaba ahí, ¿no? Y bueno, en fin...
Él también estaba entusiasmado con vivir en Sevilla, al haber visto la película y bueno, es que no tengo, digamos, mucha... de hecho, ahora solo pienso en hacer películas un poco porque realmente ha sido mucha la felicidad que dio todo este trabajo, ¿no? Y además estaba la música, y sí, supongo que rodar la música no es lo mismo que rodar sin música, con lo cual se planteaban dos situaciones completamente distintas desde el punto de vista de rodaje. Bueno, claro, hay claramente, ¿no? Hay las escenas de los temas que son artistas reconocidos y que cuentan la película y después los paseos, ¿no? Y la idea casi todo el tiempo era crear situaciones más que una idea de guión, era crear situaciones y filmarlas y después ver cómo se relacionaban unas con otras. Para mí la película en muchos sentidos es un musical, en el sentido de que me cuesta mucho trabajo entender el cine que no sea musical, aunque no cante ni baile, ¿no? Y eso también pasaba en la estructura, también en la estructura de Vivir en Sevilla. Es decir, todas esas capas, todas esas densidades ya estaban en Vivir en Sevilla, ¿no? Entonces, de alguna forma las citamos todo el rato porque nos está alimentando, ¿no? Hay códigos que a la gente a lo mejor le da como igual, pero que por lo menos para mí eran muy importantes porque ya me los legitimaba que estaban en Vivir en Sevilla, que era un poco la película madre que iba produciendo esta, ¿no? ¿Y el padre qué dice? Hombre, yo estaba muy satisfecho de todo el planteamiento que hacía Pedro, entonces, sobre todo cuando además yo tenía que ser parte de los personajes de la película, pues ahí sí quería que fuese Pedro completamente el que tuviera la manija y el que organizara todo, porque sabía que me iba a tratar mejor que yo, con mi natural modestia también, me iba a tratar a mí mismo. Entonces, todas esas partes son absolutamente dirigidas por él, ¿no? Es decir, el paseo que damos por el puente en el que hay una marcha de Semana Santa es como yo hubiera rodado otro personaje, pero no me lo hubiera rodado a mí. O sea, si yo le agradezco a Pedro que de alguna manera suene un poco, yo creo que a la película mía, pero conmigo dentro sin yo estar queriendo hacer eso, ¿no? Entonces era una sensación muy placentera de estar dentro de una película que yo también estaba rodando, pero que fundamentalmente me gustaba que hubiera otra persona que estuviera rodando, como también en el montaje. El montaje ha sido responsabilidad entera de Pedro y yo creo que el montaje es un trabajo excepcional de Pedro con Sergi. Yo estoy fuera de eso y me parece que pocas películas necesitan un montaje tan fino. No es que vaya a ser el mejor. Otras películas podían tener un montaje, pero no lo necesitan. Yo en ninguna película mía necesito un montaje tan fino. Entonces, esta película que sí le viene bien, este montaje tan fino, tan, como dice Pedro, de capas, de pasar de una cosa a otra, hay momentos en el que hay 3 sonidos al mismo tiempo. Yo en películas mías he conseguido meter 2 sonidos al mismo tiempo, pero 3 nada más que la he visto en esta, ¿no? Entonces, toda esa labor de montaje me parece que es excepcional, no porque otras personas no puedan hacerlo, sino porque no la necesitan. Y en esta película se necesitaba y lo han hecho, ¿no? O sea, realmente de una barroco y de una riqueza de trabajo que se nota, o sea, es una película. Y todo eso pues lo han desarrollado Pedro con Sergi, y yo me sentía muy a gusto porque también yo pensaba que me trataban a mi personaje mejor en el montaje que si yo hubiera estado en el montaje. Hay algo fundamental que también hace tan importante y tan relevante que hayáis construido este festival, que es la idea de etnografía, ¿no? Y cómo la imagen puede ayudar a preservar y a transmitir la herencia de cada pueblo, ¿no? Y en eso la fotografía, el cine, tiene un poder incuestionable de documentación, de preservación, ¿no? Y luego ya, cuando ya más allá traspasas esa idea de preservación y documentación y ya aparece la mirada artística, ya es cuando se renueva, ¿no? Y pues el flamenco, ¿no? Se va reinventando. Me da herramientas para seguir, ¿no? Cada paso y cada lucha y cada sueño y cada momento de
de mi vida, ¿no? Me parece que está esa plasticidad, ¿no? Y yo sí siento que es una cosa que me salva y que, yo qué sé, ya nací con ese sentimiento que, como decía la película, no se puede separar, yo no lo sé separar, ¿no? Y sí me he dado cuenta, dentro de este desarraigo, cuando uno cruza la frontera y compartiendo el arte, otras culturas, sé que es una gran herramienta, ¿no? Para intercambiar y para no olvidarme nunca de dónde vengo y a dónde voy. Yo soy muy racional, ¿no? Y vengo, bueno, de una escuela diferente, ¿no? Y entonces, cuando me instó a que algunos momentos, me adelanto, no los hechos, pero que en algunos momentos de la vida de Carmen, habitualmente lo que yo hubiera hecho sería contarlos en pasado, ¿no? Y Marta me dijo, tienen que vivirlo, es decir, Carmen no puede estar, es un personaje que no puede estar, exacto, es tierra, ¿no? Ella no puede estar reflexionando sobre su pasado, porque ella está viviendo ahora, ¿no?